construir justamente una comunicación bastante fundamentada, con bastante solidez, con bastante información que obviamente nos puede ayudar a vislumbrar hacia dónde vamos. Entonces, no me queda más que agradecerles nuevamente a todos ustedes. Y antes de iniciar, pues vamos a dar un contexto, porque no todos los presentes conocen en dónde estamos el día de hoy. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Insisto, como les comentaba, desde el 2009 y desde antes, México hemos estado peleando, pugnando desde la sociedad civil, la sociedad privada, la sociedad pública, varios congresistas, activistas, padres de familia, obviamente grupos vulnerables, el campesinado. ¿Qué es lo que venimos haciendo, no? Es importante recordar y recalcar para todos los que nos están oyendo que cuando estamos hablando de cannabis, estamos hablando de una situación que en el país ya es legal, al menos en su matiz en la parte medicinal. Como ustedes saben, la mayoría, en junio del 2017, México, a través de la Ley General de Salud, se reforma la Ley General de Salud, donde por fin se cataloga a la planta del cannabis como una planta que genera productos o derivados con antelación terapéutica, ¿no? O medicinal. Este reconocimiento que México hace se une a los más de 50 países en todo el mundo donde ya han legalizado o despenalizado el cannabis para su uso medicinal de alguna u otra forma, ¿no? Y sin embargo, bueno, como estábamos en el 2017 esperando ya por fin esta reclasificación de cannabis ya de una forma de lo ilegal a lo legal, nos hacía falta las reglas del juego, ¿no? Llevábamos al día a este año 2020, ya llevábamos 3 años esperando y empujando a que saliera este reglamento. El reglamento se publica hace semana y media en la CONAMER para consulta pública. Si bien todavía no es una publicación oficial en el diario oficial que daría inicio a la industria, ya es una publicación, oficial, ¿no? Donde ya podemos por fin vislumbrar cuáles son los siguientes pasos. Ya están entrando, creo que ya se nos está uniendo el maestro Armando Ríos Peter. Un segundo. Listo. Ya. Hola. Perfecto. ¿Cómo están? Querido Armando. No tenía audio y no sé qué pasaba, pero bueno, ya estoy. Entendemos los problemas técnicos. Ya habíamos empezado, introduje brevemente a nuestros panelistas, pero hago una introducción general tuya, Armando, para que demos inicio a este diálogo. Insisto, listo. La idea es que sea que estemos en confianza, que sea un diálogo como un café virtual, ¿no? Donde vamos a estar platicando con nuestros grandes panelistas que con su gran área de expertise, cada quien en su nicho. Pero bueno, me toca con gran orgullo y con gran honor presentarles al maestro Armando Ríos Peter. Como saben, originario del estado de Guerrero, licenciado en Derecho por la UNAM, licenciado en Economía por el ITAM y con maestría en Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown, ¿no? Y con maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Como saben, desde 2009, 2012 fue diputado federal, después fue senador de la República entre 2016 y 2017 y después también diputado constituyente en la Ciudad de México. A su vez es autor del libro Derecho al Cannabis, la marihuana debate de México, un libro bastante interesante que nos da la visión y la perspectiva de la lucha incluso desde el campo, como hemos venido trabajando. Y bueno, también ha sido un gran activista, fue el tercer ciudadano que la Suprema Corte le concedió el amparo para el consumo adulto de cannabis. Y bueno, la verdad es que la trayectoria del maestro Armando, la verdad es que no necesita mayor presentación. Gracias, Armando, por acompañarnos. Y una presentación más, se nos acaba también de unir el doctor José Solís Ramírez, que es el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Doctor, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y bueno, estimados panelistas, doctores, ingenieros maestros, insisto, la idea es abrir este diálogo, tener una comunicación mucho más completa. Y bueno, Armando, te doy unos minutos para que nos des tus palabras de inicio, por favor. Al contrario, muchas gracias. Una disculpa por el pequeño retraso ahí técnico,
pero para mí es un honor estar con Eric, con todos ustedes, saludar a nuestro rector de Chapingo, a amigos a los que les tengo pues un gran aprecio y pues aprovechar este espacio que nos dimos para reflexionar, para poder comentar, discutir y obviamente pues que el diálogo final del día sea el motor de avance en este tema, en el tema de cannabis, es para mí realmente pues algo importante. Y especialmente lo quiero subrayar porque pues ahora que hemos vivido este confinamiento, la pandemia pues ha traído una serie de dislocaciones entre oferta y demanda del proceso productivo, del proceso económico, y me parece que poder discutir el tema de cannabis y poderlo proyectar hacia distintas áreas, hacia el área de la investigación, hacia el área de los productores, hacia el área obviamente de la comercialización y de los espacios, digamos, de demanda, pues me parece que es un área de oportunidad interesante, especialmente en un contexto económico, repito, que es negativo. Hemos tenido pues ya 13 meses, digamos, de caída del Producto Interno Bruto. La pandemia ha sido pues brutal, nos ha pegado fuerte, se proyecta que casi 10.5% del PIB caiga solamente en este año. Y bueno, pues me parece que pensar en cannabis y pensar en el momento en el que legislativamente está el proceso, que es la oportunidad de pues abrir la frontera de debate, abrir la frontera de discusión para que cannabis se convierta en un área de aprovechamiento, un área de generación de recursos, pero también un área que nos permita pensar desde una perspectiva distinta la salud, la medicina, pues me parece que es un momento muy, muy, muy interesante y sobre todo que esté aquí gente relevante y gente que tiene liderazgo en áreas muy importantes. Cuando empezamos a diseñar, a pensar este panel, pues obviamente Eric, ustedes ya lo han conocido, él es pues un empresario, es un emprendedor, es alguien que está pues muy metido, no solamente en el tema de cannabis, sino tiene un horizonte bastante amplio en cuanto a la visión del emprendimiento en el país. Pero pues nos encontramos con que cannabis habría una oportunidad para tener un debate, un diálogo pues muy, muy amplio en términos de nuevas áreas de oportunidad para el país. Yo, como ya lo decía él, tengo un amparo precisamente para poder hacer uso lúdico, uso adulto del cannabis. Siempre lo digo y siempre lo subrayo, jamás me he tomado ni siquiera un cigarrillo de tabaco, pero me metí precisamente al debate porque estoy convencido que México necesita profundizar en un aspecto fundamental, que es en el aspecto de las libertades. El modelo de ciudadanía, el modelo de sociedad al que yo aspiro que tengamos en nuestro país es un país de libertades, es un país donde los individuos, los hombres y las mujeres, especialmente en edad adulta, una vez que han tenido el acompañamiento, la enseñanza del Estado, de sus padres, de su comunidad, para poder tomar decisiones, pues me parece que es de personas libres, repito, hombres y mujeres libres, que puedan decidir el tipo de personas que quieren ser, el tipo de personalidad que quieren proyectarle al resto de los que les rodean. Y precisamente el amparo de cannabis tiene esa esencia, tiene la esencia del derecho a la personalidad como un derecho humano. Y creo que si nosotros luchamos por las libertades y luchamos por ser un país en el cual todo su entorno se conecte, se coordine, trabaje precisamente para luchar porque esas libertades detonen mejor información, detonen mejores mecanismos de comunicación, detonen mejores mecanismos de organización, pues podremos tomar una sociedad que verdaderamente sea dueña de su propio destino, que sea dueña de esas decisiones, que sea arquitecta de lo que quiere ser como sociedad. Y en ese sentido, cannabis a mí me ha dado pues una enorme oportunidad de interactuar con gente, interactuar y conocer a personas, desde médicos, pacientes, usuarios lúdicos que tienen, y obviamente una de las trincheras que a mí es la que más me interesa en este foro, especialmente pequeños productores, que logremos pensar 180 grados de manera diferente una política pública que ha sido prohibicionista y que se convierte en una política pública basada en la libertad, pero basada en la información, basada en la capacitación, basada en la enseñanza. Creo firmemente que una sociedad libre, una sociedad independiente es la que se atreve a dar ese tipo de pasos, de pasar de un modelo de prohibiciones donde es la autoridad centralista
la que define qué es lo que se quiere para cada uno de los componentes de la sociedad, a pasar a una en la cual pues tienes actores mucho más responsables, mucho más involucrados y con mucho mayores capacidades para tomar decisiones. Y en ese sentido, si vemos el tema de la libertad como una prioridad, como un eje central, pues en cannabis lo que podemos encontrar, y uso como ejemplo lo que hemos vivido en los últimos meses de confinamiento, pues lo que tenemos es un enorme área de oportunidad. En el confinamiento nos hemos dado cuenta pues, de que la salud, especialmente la salud de nuestro yo interno, es fundamental, es prioritaria, es indispensable. Bueno, pues cannabis ofrece un área importantísima de oportunidad precisamente para fortalecer el sistema inmunológico. Posiblemente el propio Eric comentará algo en su presentación, y es entender precisamente cómo le hacemos para, en vez de atrincherarnos solamente entre cuatro paredes, solamente estar pensando con miedo, con baja vibración, me atrevería a decirlo en ese contexto, respecto a cómo un virus o cómo las enfermedades que existen, cómo nos afectan, más bien es cómo podemos fortalecernos en nuestro cuerpo, cómo podemos fortalecer nuestras células, cómo podemos tener una mejor dimensión, mejores hábitos de vida que nos permitan, obviamente, estar más fortalecidos en lo individual y para poder tener un sistema inmunológico mucho más fuerte. ¿Qué es lo interesante de eso? Bueno, pues cannabis ofrece un área de oportunidad ahí en materia de salud. Entonces, fíjense cómo hoy, en este momento que el confinamiento, pues ha sido un elemento, digamos, que vino a ser disruptivo en términos de oferta, de demanda, de desempleo, casi 20 millones de desempleados en el país, pues me parece que pensar en cómo el tema del sistema inmunológico y cómo herramientas, instrumentos, auxilios que puede tener el cannabis, pues pueden ser un área de oportunidad. Si empezamos con esa reflexión y la vinculamos con el argumento que yo daba, 20 millones de desempleados, 20 millones de personas en el país que han perdido ingresos, que han caído en su economía personal, en su economía familiar, bueno, pues el cannabis ofrece una alternativa, ofrece la posibilidad de que esos pequeños productores, que históricamente, además de todo, yo siendo de Guerrero, lo digo poco entendiendo el drama que ha significado la lucha contra las drogas, pues donde a final de cuentas a quienes más se les ha pegado, más se les ha estigmatizado, ha sido esos pequeños productores que viven en la sierra, que no tienen caminos, que no tienen servicios, que no existen para el Estado mexicano y que más bien la visión prohibicionista terminó estigmatizándolos. No quiero caer en un debate respecto a la cuestión de la licitud, de la ilicitud, sino más bien ver como un área de oportunidad que hoy se puede legalizar el cannabis. Pues pensemos en ese pequeño productor siendo parte, estando integrado, siendo, digamos, un ente articulante de cadenas de producción que pueden ser sumamente potentes. Hoy que están de moda los superalimentos, los superfoods, como el hemp que viene del cannabis. Hoy que las telas se busca que sean mucho más orgánicas o que la producción propia de papel se busca que sea mucho más cohabitante con el medio ambiente, pues cannabis ofrece una serie de oportunidades muy potentes en el sentido industrial, obviamente para aprovecharlas en el sentido de generación de ingresos, pero no quiero perder de vista la parte social que eso puede significar para esos pequeños productores. Que los involucremos, que de manera intensiva aprovechemos ese capital humano para que sean parte de cadenas de producción, que tengan importantes mercados, que puedan ayudar a solucionar problemas tan graves como la inseguridad alimentaria al no haber proteína accesible. Bueno, pues el hemp ofrece una oportunidad y es parte derivada del cáñamo, que es la parte también estructural de la planta del cannabis. Entonces, fíjense cómo pasamos de la parte de salud, pasamos a la parte de economía, a la parte de capacidad de generar empresa, generar recursos, generar dinero para el bolsillo de esos pequeños productores y cambiarle 180 grados la vida, la incorporación precisamente a cadenas productivas que sean exitosas a nivel local y a nivel internacional. Y el tercer contexto que me parece que es el que cierra la pinza y obviamente que ha dado mucho siempre de qué hablar, pues es el tema de seguridad. El tema de seguridad en el cual, pues, aun cuando han venido cayendo los ingresos de parte de los actores criminales, especialmente por el tema de cannabis, pues abrir la oportunidad a un nuevo modelo donde la legalización se convierta en una participación distinta de la sociedad, ojo, de la sociedad en cuanto a enseñanza,
en cuanto a identificar el problema de salud que significan las adicciones, en cuanto a darles a los niños, a los jóvenes, mejores instrumentos, mejores herramientas de información para que puedan tomar decisiones, pues ahí también estamos cambiando la lógica de una política pública que en el prohibicionismo ha generado tal vez más violencia, a una que nos permita entrarle bajo una óptica distinta a disminuir la violencia, a disminuir la inseguridad y a disminuir sobre todo los grandes caudales de recursos que le han significado a los pues no tal vez a los productores como tales, ellos han sido tal vez la parte pues más débil de la cadena, pero sí a quienes han participado en la comercialización de los estupefacientes. ¿Cómo le hacemos para cambiar la lógica de la cadena y que esto nos permita tener pues un mejor contexto social también en la parte de evitar la violencia, de entender una nueva óptica de las adicciones y sobre todo que esto nos permita fortalecer al Estado mexicano en su conjunto y obviamente a la sociedad como una parte componente? Entonces, fíjense cómo hablar de este tema nos permite hablar de cosas sumamente trascendentes para la vida cotidiana del país. Cannabis nos permite hoy hablar de libertades, nos permite discutir el tema de salud, nos permite incorporar la variable de la economía y nos permite pensar y entender opciones para poder limitar la violencia que vivimos en muchas franjas del territorio nacional. Entonces yo me siento realmente contento de poder aprovechar esta oportunidad. Le agradezco mucho a Eric, obviamente a todos los que están asistiendo al panel. Le agradezco muchísimo pues al ingeniero Antonio, al doctor José Solís, obviamente al doctor Marco, a Rodrigo Campuzano, a Raquel Papinó, por la organización y obviamente por estar asistiendo a este panel en el que quisiera dejarles esa idea social que me parece que es fundamental. Si nosotros pensamos que hay muchos problemas en el país, tal vez nuestra obligación, nuestra responsabilidad y tal vez nuestra oportunidad es en pensar de manera diferente cómo podemos arreglar las cosas. Y a mí me ha fascinado encontrar en el cannabis cómo poder involucrar, incorporar a los pequeños productores para que se vuelvan actores fundamentales de un país de libertades, de un país que promueve el desarrollo y la igualdad económica y sobre todo un país que pueda vivir en paz y en el cual todos en armonía podamos decidir y construir un mejor futuro para nuestros hijos. Yo les agradezco muchísimo por permitirme hablar el día de hoy y bueno, pues obviamente regreso el micrófono a Eric. Saludos. Muchas gracias, estimado maestro Armando. Creo que quedó muy claro el mensaje general a la sociedad, en dónde estamos, pero nada más a la sociedad, y no es de aventarle la bolita de, bueno, pues ya está y háganse bolas, ¿no? Yo creo que es un mensaje común para todos nosotros y es lo que los convoca, ¿no? Entonces, me gustaría mucho, a partir de estas palabras que Armando nos comenta, ya empezar a platicar con nuestros expertos. Voy a lanzar preguntas al aire y nada más como paréntesis, los asistentes que están en esta sesión nos pueden escribir sus preguntas en el chat. Rodrigo nos va a ayudar a estarlas canalizando, ya sea para un panelista en particular o en general y para estarlas retomando. Insisto, este es un diálogo dinámico, abierto. No queremos que se vuelva un tema muy dirigido hacia una sola cosa en particular. Creo que esto enriquece justamente este diálogo. Entonces, estimados, más o menos entendiendo el reto y con esta antelación, con esta introducción del maestro Armando, ¿cómo ven ustedes la perspectiva del mercado? ¿De qué tamaño es este reto para nosotros, tanto en la sociedad civil como en la sociedad, justamente la parte de investigación, la parte de los médicos, pero por supuesto la parte del campesinado, que esto es lo que nos convoca? ¿Cómo ven el reto a futuro? ¿Cómo estamos viviendo actualmente la situación? ¿Cómo está México en este momento? ¿Y estamos listos? Quisiera pensar que la respuesta es sí, pero a lo mejor es más compleja. ¿México está listo para iniciar ya este proceso de una nueva industria que es el tema de cannabis? Les dejo abierto, no sé si alguno de nuestros panelistas quiera contestar esta pregunta. ¿Quién empieza? Si no, con gusto. Ingeniero, adelante. Por ahí, José Solís, ¿quería intervenir o puedo tomar la palabra? Sí, si me permiten. Adelante, doctor. Bien, miren, pues antes que nada saludarlos a todos. Es un gran gusto estar aquí compartiendo la pantalla en este caso.
Gracias a los organizadores, al doctor Armando Ríos Peter, que siempre ha sido muy inquieto y ha tenido grandes iniciativas desde que lo conozco. También agradecer el tiempo y la disposición para este importante tema, porque finalmente, aunque ha sido pues muy soslayado, ha sido relegado, ha sido criticado, estigmatizan a la gente por este tipo de temas, etcétera. Pero los tiempos cambian y afortunadamente, porque con ese tipo de calificativos hacia la gente, pues lo único que se ha hecho es causar todo lo que ya describió muy bien el doctor Armando en términos sobre todo de inseguridad, de pobreza, de marginación y de, por supuesto, violencia que nos ha dañado a todos. Si me permite, yo quisiera abordar el tema pensando en las últimas palabras del senador que mencionó y habló de un mejor futuro. Cuando hablamos de un mejor futuro, tenemos que pensar, por supuesto, y en referencia al tema en particular que tenemos que pensar en qué nos depara el futuro con el cultivo de la cannabis. Y allí viene que el futuro nos trae, desde mi punto de vista, bajo un control, bajo una normatividad, bajo la aplicación de la ley de manera estricta, nos trae crecimiento, nos trae desarrollo, nos trae bienestar para el campo, bienestar para las familias de las zonas que por muchos años han estado marginados, castigados, ¿sí? Aislados por esa situación de lo que hemos pensado acerca de la cannabis de manera particular y en general de todos los estupefacientes. Bajo esa situación estamos ante una gran oportunidad. Yo creo que la oportunidad, como lo describió el doctor Ríos Peter, yo creo que yo podría decir que tenemos una gran oportunidad, por supuesto, para la industria, para la generación de empleo, para el desarrollo rural del campo, y eso implica muchísimos aspectos. No solamente ver el cultivo como tal, sino muchos aspectos en términos de un desarrollo realmente que beneficie el nivel de vida de toda la gente del campo. Mencionaban los caminos, hay que mencionar los servicios que deben de existir en esos lugares para la salud, para la alimentación, las telecomunicaciones, la seguridad, es decir, abre un gran campo de oportunidades para todo esto. El valor agregado, particularmente a la cannabis, por la parte industrial sobre todo, pues ahí es un gran espectro que se abre, que tendríamos que trabajarlo muy fuertemente. En una plática previa, en un foro previo, se hablaba de que ya hay mucha investigación, pero no en México. Por lo menos en la Universidad de Chapingo no tenemos investigaciones en cannabis. Y no las tenemos pues por las razones que ya sabemos, ¿verdad? Quien andaba muy metido en la cannabis, pues a lo mejor hasta se hacía sospechoso de comerciante de ese producto. Entonces mejor preferimos no meternos en esos aspectos. Pero yo creo que son grandes oportunidades que se tienen para las universidades en el sentido de la investigación, en el sentido de la capacitación, que también es muy importante abordarlo en el sentido de que los productores en su momento, todos estos, y yo comparto la idea del doctor también Ríos en el sentido de que debe ser de pequeños productores, precisamente productores que requieren y que han estado bajo esas condiciones, los que deben recibir capacitación. Ellos ya han desarrollado mucha experiencia en el cultivo, pero hay mucha capacitación todavía que se puede desarrollar en términos de utilización de insumos, de utilización de los mismos recursos naturales para la generación de compostas naturales, de quizá algunos fertilizantes, quizá también las mismas prácticas productivas que deban de utilizarse para mejorar la eficiencia, la investigación en campo, particularmente de las densidades de siembra óptimas, por ejemplo, ¿verdad? Junto con los paquetes tecnológicos, podríamos decir, aunque aquí, bajo la nueva perspectiva de desarrollo de la agricultura, pues mucha va la tendencia hacia los sistemas agroecológicos, donde hablemos fundamentalmente de producción de alimentos o de productos del campo sanos, que no lleven contaminación a ningún lado y mucho menos in situ. Entonces, hay un gran espacio en el valor agregado allí que se le puede trabajar
decía, de la misma industria, farmacéutica, alimenticia, mencionaban. Por otra parte, nosotros también tenemos que reconocer de que la cannabis, pues como otro cultivo, podríamos verlo integralmente, ¿verdad? Estamos viendo la hoja, el tallo, las inflorescencias, las semillas, y ver de qué manera podemos aprovechar cada una de esas partes. Mencionaban, por ejemplo, el tallo. Yo no conozco también, yo me sumo a lo que mencionaba el doctor Ríos Peter, en el sentido de que desconocemos mucho del cultivo, incluso como planta, porque hasta verla, si te quedabas viendo a la planta, hasta eso decían, ya te está gustando, ¿eh? O sea, había o existe todavía en muchas áreas, una serie de situaciones un poquito curiosas, pero que nos han limitado en muchos aspectos. Pero la planta en sí, el desarrollo de la planta, la buena utilización, nos puede llevar a muchos aspectos donde se puede aprovechar todo de manera integral para sacarle provecho, ¿verdad? Entonces, yo creo que si vemos las hojas, el tronco, las semillas, decíamos, ¿cuáles son? Es la gran utilidad que se puede obtener de todas ellas, ¿sí? Y en condiciones óptimas de producción agrícola. Y bajo esa situación, pues allí entran, como mencionaba, las instituciones. Yo creo que las universidades podemos ayudar, por supuesto, en todos los temas de capacitación, de investigación particular en cada uno de los temas y en llevar, por supuesto, más, no solamente capacitación, yo quiero referirme en sí al cultivo, que es lo que nos tiene ahorita como tema, sino yo pienso que la capacitación tiene que ser, más que capacitación para la producción, tendríamos que pensar en la educación, en términos de su utilización correcta, decir los pros, los contras, ¿verdad? Que los productores, las familias de los productores conozcan perfectamente esta situación para que ellos tengan el marco general del cultivo. No es otra cosa más de que, así como vemos a la cannabis ahora, ya en este marco de legalidad, pues es un cultivo como el maíz, ¿verdad? Es un cultivo como el trigo, que en su momento tuvimos que aprender y todavía seguimos aprendiendo de muchas cosas en relación a esos cultivos que se supone que conocemos. Sin embargo, en este caso yo creo que vamos a explorar muchas cosas que estoy seguro van a ayudar. Y finalmente, nada más para dejarle un poquito aquí, es de que si pensamos en el desarrollo del campo, entonces yo creo que tenemos que plantear el apoyo al desarrollo, al cultivo tenemos que pensarlo en esos términos globales como cualquier otro cultivo, ¿verdad? Pero obviamente yo insisto mucho en que la parte cultural en torno a la cannabis, el entorno comercial, como lo mencionábamos, pues se abre de manera muy importante. Yo quiero señalar, en términos, la pregunta muy concreta de comercialización, de que en México se ha incrementado el consumo de la cannabis de manera ilegal. No, yo creo que no es nuevo que yo mencione que nuestros vecinos del norte pues son consumidores muy fuertes de cannabis, ¿verdad? Y que en ese sentido ellos ya también están trabajando en esto, ¿verdad? Se han hecho los cultivos de manera resguardada en los invernaderos, pero también yo creo que hacerlo de manera solamente en invernaderos asegura calidad, quizás sea muy importante dependiendo de la inocuidad del cultivo, para qué se requiere, entonces habría que cuidar muchos aspectos en ese sentido. Ustedes saben que producimos jitomate y muchos productos, muchas hortalizas en invernaderos, y eso es porque los clientes la demandan con cierta calidad, ciertos tamaños, que no esté lastimada la cutícula del producto. Entonces, varias cosas que se pueden trabajar, pero yo creo que hablar de producción bajo invernaderos en términos generales o únicamente sería limitado. Yo pienso que la cannabis puede ser cultivada a cielo abierto sin ningún problema, ¿verdad? Y eso, bajo esas condiciones, pues abrimos la oportunidad de que todos los productores puedan tener, bajo esa normatividad, acceso a producir y por lo tanto acceso a la producción de riqueza y que ellos se vuelvan finalmente actores importantes en todo esto. Entonces,
yo pienso que la comercialización, en la medida que vayamos avanzando en ello, la industria y cualquier otro tipo de consumo. Yo no estoy pensando ahorita el consumo como cigarro, ¿verdad? Pero no sé si podemos considerarlo también en ese sentido, porque se habla del consumo recreativo, ¿verdad? Y ahí es donde yo decía que sigue existiendo mucha demanda en ese sentido, quizá esté estigmatizado, pero la verdad es de que va a haber un consumo, va a seguir existiendo consumo en ese sentido. Creo que habría que seguir con esa regularización, pero a lo mejor si nosotros nos pusiéramos muy exigentes, hay más muertes por tabaquismo que por el consumo de marihuana, por ejemplo. Entonces, habría que valorar qué pensar en todos estos aspectos. Creo que las puertas están abiertas para este consumo, para este producto en particular, y tendríamos que seguir trabajando ahí bajo normas, en tanto se habla de un control perfectamente de la ley y donde no existan fugas que nos pueden conducir a otro tipo de eventos ilegales o situaciones de esas, ¿no? Ahí le dejaría por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Coincido totalmente con su postura. Hace falta mucha educación. Lamentablemente lo que hemos vivido es de que hay demasiada desinformación, lo que yo digo. O sea, sí hay información, nada más que no hay forma de verificarla, no hay forma de ver de dónde viene, no hay forma de ver la parte legal, la parte regulatoria, obviamente la parte incluso, lamentablemente en esta industria hay mucho desentendimiento, incluso a nivel técnico. No sabemos definir cáñamo versus cannabis versus marihuana, por ejemplo. Entonces hace falta mucho eso. Muchas gracias, doctor. Ingeniero Antonio, usted tenía un comentario sobre esta pregunta y también quisiera de ahí retomar cuál es su perspectiva a nivel de campo, el impacto en la parte de pequeños y medianos productores con esta nueva justamente apertura del mercado de cannabis. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Muy rápido, durante los últimos, bueno, soy ingeniero agrónomo, estuve en FIRA, estuve en la Secretaría de Agricultura y durante los últimos 11 años, 10, 11 años, somos productores de verde, mora, en el área de Siracuareta, a través de una sociedad de producción rural. Adicionalmente, pues damos asesoría, tenemos un despacho consultor. Estamos trabajando ahorita con el grupo Modelo, con productores de cebada en Zacatecas, Durango, en el altiplano, acá Tlaxcala y en la parte de Guanajuato. Cuando se impulsa un cultivo, este es un cultivo que ya se conoce, que ya lo conocen los productores, pero cuando nos vamos al campo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues que el productor, la parcela promedio, a lo mejor son 5 hectáreas, pero ya está fraccionada, ya le dieron la mitad al hijo, a la hija, y encontramos una pulverización de la superficie. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para poder integrarlos a una actividad económica? Que pase de lo ilegal a lo legal, en este caso, porque el cultivo ya está ahí, ya se sabe. Cuando lo metes en la formalidad, entonces tienes que decir, oye, pues ahora vas a tener que facturar el producto, tienes que comprar insumos, etcétera, ¿no? Producir y los integras en una cadena productiva. Hay experiencias ya muy importantes en el país. FIRA ha venido impulsando un modelo que se llama desarrollo de proveedores. A través de la industria, a través del que compra el producto, nos vamos hacia el campo. Y entonces decimos, ¿cómo quiere la materia prima certificada? ¿De qué tamaño? ¿En qué volumen? Etcétera, ¿qué condiciones? Y nosotros desarrollamos al proveedor. Entonces ahorita, por ejemplo, muy rápido, con el grupo Modelo, hay un paquete ya tecnológico definido para que pueda competir con los cultivos alternos que tiene el productor. ¿Siembro cebada o siembro trigo? Mira, si siembra cebada, te doy la semilla especializada, te doy asesoría, hay un centro de recepción y yo te compro el producto. Inclusive yo soy aval, yo soy retenedor para que te llegue crédito, porque vamos a ocupar capital de trabajo. Entonces creo que hay una gran oportunidad para este cultivo. Mi aportación sería que vaya a un modelo organizativo, es decir, vamos a hacer cooperativas, vamos a hacer sociedades de producción rural, vamos a lograr economías de escala, vamos a
dotar de maquinaria especializada para el cultivo, sembradoras, maquinaria, etcétera. No lo podemos hacer uno por uno, lo tenemos que hacer en forma organizada. Entonces, la propuesta es que en el modelo que se desarrolle de producción del cannabis, vaya la parte organizativa. Vamos a desarrollar cooperativas, sociedades de producción rural, comercializadoras locales. ¿Quién va a facturar? Cada productor va a tener su propio contador, o vamos a tener a través de la cooperativa quien les lleve la contabilidad y facture ese producto, porque lo vamos a integrar a la legalidad. Y eso implica la formalidad de los procesos. Entonces, creo que hay una oportunidad muy importante, pero cuando llegue la promoción del cultivo al campo con cada productor, pues ya se les presenta las alternativas. Tú puedes quedar en forma individual si tú quieres, o puedes hacer cooperativas locales, ¿verdad? Donde la familia se junta o donde los conocidos se juntan en estos pequeños módulos de producción con economías de escala, donde podamos aterrizar la asesoría y todos los productos. Recordemos que vamos a ocupar también capital de trabajo, alguien tiene que proporcionarlo, la propia industria, o ser aval para que llegue el crédito. Entonces, mi propuesta es que con mucho gusto podemos nosotros aportar un modelo organizativo, un esquema, donde desde el acta constitutiva de la propia cooperativa o de la sociedad de producción rural esté bien hecha, bien redactada, con un objeto social consistente que les permita acceder al financiamiento, que les permita comercializar, y el modelo implique también llevar contabilidad y demás, porque el productor se va a dedicar a lo que más le gusta, producir. Y todos los servicios colaterales se los tenemos que proporcionar. El contador, tú no te olvídate de impuestos, aquí está un contador. La asesoría, aquí está un asesor. La comercialización, aquí hay los centros de acopio. Entonces, creo que se tiene que definir estas partes dentro del modelo que se va a impulsar. Y con mucho gusto, pues estamos para aportar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos. Estamos trabajando con diferentes productores, no solamente el Grupo Modelo, ahorita estamos trabajando con la Unión Ganadera Regional de Nayarit, donde estamos formando una comercializadora, estamos con los menonitas en Chihuahua, ya estamos armando una sociedad anónima una SAPI, promotora de inversión. Entonces, en diferentes partes del país estamos participando, traemos fresco lo que es, y en lo personal como productores sabemos la problemática, ¿no? Perfecto. Inclusive hasta ver la cuestión de mano de obra, lo de la cosecha, si es cosecha manual, si es mecanizada. Acá en la área de Michoacán, en donde estamos nosotros con la zarza, pues a la hora de cosechar es un problema, la mano de obra ya se vuelve un problema, ¿no? Conseguir cortadoras y demás. Entonces, todo ese diagnóstico, digamos, se tiene que hacer, pero ya llevar un modelo, un esquema que nos permita convencer al productor de cómo va a entrar a la actividad y que todo esté ya planeado, ¿no? Facilitarle las cosas y dejarlo a él tranquilo haciendo lo que mejor sabe hacer, producir. Totalmente. Sería mi aportación, y con mucho gusto preguntas que ustedes tengan, estamos aquí. Muchísimas gracias, ingeniero. Coincido de que hay esa parte que no vemos, la parte administrativa, la parte de seguimiento, de ayuda a estas poblaciones, al campesinado que, como bien dice, pues, zapatero a sus zapatos, productor a la producción, al cultivo y al campo, y estarse dando dolores de cabeza administrativos, legales, jurídicos, regulatorios, pues es parte de nosotros poderles apoyar. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta va para el doctor Marco Antonio. Vamos a hablar un poquitito ya de investigación, ¿no? Y me gustaría conocer, doctor, cuál es su perspectiva, cómo ve en este proceso. Claramente el reglamento, claramente la ley se está dirigiendo a la parte de investigación, eso es un punto muy claro que se está discutiendo, y que claramente nosotros como impulsores de esta industria estamos justamente promoviendo que todo lo que digamos tenga base científica, base médica, base corroborable, ¿no? Entonces, doctor, ¿cómo usted ve la perspectiva
perspectiva en temas de investigación? ¿Tenemos que empezar desde cero en el tema de cannabis o podemos utilizar ya bases que ya existen, ya entes que ya existen? ¿Cómo ve usted la perspectiva, doctor Marcos, sobre la parte de investigación? Sí, gracias. Bueno, un saludo para todos, de parte también del rector Raúl Cárdenas Navarro. Pues mira, yo pienso que yo recuperaría algo que dijo el maestro Ríos Peter, ¿no? La base de todo eso tiene que ser el concepto de libertad. Los prejuicios y recelos que ha habido en torno al cannabis, pues nos ha afectado a todos, incluidas a las universidades, ¿no? En el caso de la Universidad Michoacana, pues estamos en una situación muy parecida a la que acaba de comentar nuestro querido amigo el doctor Solís, rector de la Universidad de Chapingo. En la Universidad Michoacana no tenemos realmente investigación en torno al cannabis. Una expresión más, pues, de el recelo que ha afectado incluso a comunidades de investigadores, donde hay muchos menos prejuicios que en el resto de la sociedad. Y sin embargo, no hemos podido meternos ahí. Sin embargo, el tema del cannabis pues abre una ventana de oportunidades enormes también para las universidades. Tenemos, como muchas otras universidades, un potencial enorme, infraestructura y una experiencia de investigación que puede contribuir muchísimo al conocimiento de la planta y al aprovechamiento tanto para uso medicinal como para la parte industrial y alimenticia. Yo advierto que estamos en el país en una especie de cambio civilizatorio, como llegan a decir algunos historiadores, en torno a la sensibilidad que tenemos como sociedad frente al cannabis, ¿no? Cada vez se vuelve menos tabú hablar. Sin embargo, es un cambio que está en proceso. Entonces, yo creo que la participación de las universidades es fundamental porque pues son instituciones en general bien vistas y valoradas, productoras de conocimiento, y la participación que podamos tener creo que puede ayudar mucho a empujar a este cambio de nueva sensibilidad para que el tema termine ya de dejar de ser tabú y nos permita volcarnos como sociedad y específicamente en el caso de las universidades, volcarnos a estudiar la cannabis, ¿no? Porque creo que la universidad puede hacer muchísimo. Uno encuentra ya en cualquier lugar aquí en el país un montón de productos hechos supuestamente a base de cannabis. Pero todavía nos falta investigar el tema de las sustancias activas, los principios. No es lo mismo utilizar sustancias derivadas de la cannabis para ciertos padecimientos como el cáncer, por ejemplo, a otros padecimientos como la artritis, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos un campo enorme de investigación científica sobre pues las cantidades, las formas de presentación, la aplicación de los principios activos para diferenciarlos en función de los diferentes padecimientos. Estamos hablando del uso medicinal. Pero desde luego que también hay un campo enorme en el tema del aprovechamiento industrial, la fibra, como ya mencionaban quienes antecedieron en la palabra, pues también ahí hay un potencial enorme y además yo debo decir que no soy experto en el tema, pero lo que se sabe es que es un producto mucho más ecológico, por decirlo así, que otras fibras, ¿no? Entonces, ahí tenemos un potencial enorme y efectivamente, como la Agenda
del medio ambiente, ecológica, está cada vez más a la orden del día, pues tenemos ahí una posibilidad de prácticas agroecológicas a partir del cannabis, pues que son mucho menos demandantes de agua, que podemos entonces lograr este equilibrio que siempre tratamos de buscar entre las eficiencias productivas y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Ustedes saben que en Michoacán tenemos un problema enorme con el tema del cultivo del aguacate, por ejemplo, ¿no? Somos productores principales a nivel mundial, pero también tenemos un problema ecológico muy, muy grave, ¿no? Entonces, esa es parte, digamos, creo yo, de las ventajas de empezar casi de cero, porque efectivamente en algunos casos estamos empezando casi de cero en el tema de la cannabis, pero podemos ya hacer uso de la experiencia en otros cultivos, pues para avanzar mucho en este equilibrio, ¿no? En fin, creo yo que las universidades tienen que ser actores principales, tanto en el tema educativo, ¿no? Eliminar ya el tabú y el recelo y el miedo sobre el tema, y luego ya específicamente en el tema de la investigación científica. Perfecto, doctor, totalmente de acuerdo, coincido con usted y lo que dice. De hecho, como un pequeño comercial, quizás el jueves de la próxima semana voy a estar participando en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, donde vamos a exponer justamente el impacto ecológico del cáñamo en el tema de como una, ¿cómo se llama? Cultivo de rotación, que no necesita muchísimas cosas, y el impacto económico. Entonces, sin duda, en la parte climática, ambiental, es un tema que por supuesto se deja a veces de lado, ¿no? Generalmente nos enfocamos en la parte de seguridad, en la parte social, en la parte de salud, pero por supuesto en la parte climática y de ambiente es un efecto totalmente que no se ha investigado lo suficiente. Entonces, coincido, hace falta mucha investigación, falta mucha educación, y doctor, muchísimas gracias. Doctora Rachel, esta pregunta va para usted. ¿Cómo usted piensa o cómo usted cree que podemos acercarnos a la población en general para transmitir el tema de las bondades de la planta, ¿no? O sea, estábamos hablando justamente de cómo existimos en esta burbuja mitificada de un tabú, ¿no? Donde vemos la planta o hablamos de cannabis o de marihuana y inmediatamente vamos es del demonio, es del diablo, es todo lo malo que está pasando. ¿Cómo podemos acercarnos a su interpretación a través de, obviamente, de su expertise, tratando con pacientes y demás? ¿Cómo usted cree que es la mejor forma de hacer este acercamiento a la población en general de los beneficios de la planta? Bueno, antes que nada me gustaría mucho agradecer la invitación y la participación aquí con grandes ponentes. Para mí es un gran honor. Y estoy de acuerdo en muchísimos aspectos que mencionan, sobre todo en la capacitación. Ahorita vamos a responder la pregunta. La capacitación a toda persona que trabaje con la planta, que trabaje en cultivo, es sumamente importante, ¿sí? Yo estudié medicina alternativa, entre ellos medicina tradicional mexicana, y terminé especializándome en herbolaria y finalmente en la cannabis, que me parece un tema fascinante. Entonces, en la medicina tradicional mexicana se menciona que desde la siembra de la semilla se le hace un rezo a la tierra, ¿sí? Se pide permiso. Nosotros en la medicina tradicional vamos a ver que hay plantas de poder y la cannabis es una de esas plantas de poder. Por ahí me parece que Armando Ríos Peter tuvo una mención muy acertada y muy interesante sobre la elevación de la vibración que va a ocasionar la cannabis. No solamente el consumo, también la siembra, también estar en contacto con la planta y con la tierra, ¿sí? Entonces, para mí, es muy importante capacitar a todo aquel que quiera acercarse a ello en cuanto a sus usos medicinales, a sus beneficios, porque precisamente tiene tantos compuestos. Estamos hablando de que tiene más de 300 compuestos, no todos estudiados y no en México.
Yo lo que hago es apoyarme en estudios en España, en Holanda, en Alemania, ¿sí? En Canadá, que es mi país natal. Ahí, por ejemplo, vemos que tienen un modelo de gobierno en el cual se va a administrar la medicina, porque lo utilizan en forma de medicamento, pero también como uso lúdico, y semanalmente lo van como, ¿cómo lo diré? Como dosificando por persona que está registrada, ¿sí? Entonces, es importantísimo que la gente, toda la gente, ¿sí? Para que nosotros podamos romper con el tabú de la satanización que se ha hecho, porque se habla de una satanización de la planta, de, híjole, el marihuano de la esquina, no te le acerques, ¿no? Y realmente hay muchísima gente que aún sabiendo que es medicinal, sigue teniendo ese tabú muy profundo en el inconsciente. Entonces, ¿cómo vamos a irlo haciendo? En base a experiencia, ¿sí? La cannabis va a brindar muchísimos beneficios. Prácticamente es una planta milagrosa que tiene tantas propiedades y tantos beneficios que se puede aplicar a muchísimos pacientes y a un rango enorme de pacientes. Y entonces, cuando los pacientes van viendo los beneficios y el efecto, no solamente en su cuerpo, sino de forma emocional y vibracional, ya estaríamos entrando en la medicina energética, ¿sí? En la medicina cuántica. Entonces, el paciente rompe con el tabú, ¿sí? Eso es lo que yo he observado en práctica. Lo que yo propondría para esto sería una capacitación profunda sobre los compuestos. Y no solo sobre los compuestos, hablando bioquímicamente con el efecto que va a tener en los receptores del cuerpo humano, sino también energéticamente. En la medicina tradicional mexicana incluso se hacen ceremonias de sanación profundísimas con la cannabis. Entonces, y si es mediante el consumo. Así que sí, la forma de romper con el tabú definitivamente es en base a la información, a una buena información, a una información sustentada, porque no es lo mismo hablar empíricamente, porque empíricamente hay muchos casos que yo podría mencionar, pero hablar científicamente, eso es lo que la gente busca, eso es a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que papelito habla, ¿sí? Y como papelito habla, entonces es necesaria la investigación para que podamos demostrarlo y poco a poquito empecemos a desaprender lo que ya tenemos aprendido respecto a la cannabis y respecto a todas las creencias que se han hecho alrededor de esta planta. Ahora, por ahí mencionaban también que cada parte de la planta tiene un uso. Sí, se hacen tabiques de bioconstrucción, sí, se hacen telas, incluso en la Segunda Guerra Mundial se hacían uniformes con cáñamo, ¿sí? Así que también cada una de las partes de la planta tiene un efecto medicinal. Y eso es sumamente interesante. Si bien la cannabis se da en casi cualquier tipo de suelo, porque es súper adaptable, súper adaptable, y de ahí vamos a ver por qué tiene tantos beneficios, porque se adapta al cuerpo humano en muchas maneras, ¿sí? En los receptores de todo el cuerpo. Podemos utilizar cada parte de la planta como medicina. Y como ejemplo yo daría la hoja, simplemente la hoja. La hoja no tiene un nivel alto de THC como lo tendría la flor. El THC es el que tiene el efecto psicoactivo, ¿sí? Pero el consumo de la hoja en jugo combate el asma, ¿sí? Tiene propiedades antiasmáticas. Y eso solamente en la hoja. Podemos utilizar el tallo, podemos utilizar la flor, incluso la raíz de forma medicinal, de forma industrial. Y me puedo ir con una lista interesantísima y enorme. Entonces, pues yo lo que les digo a los alumnos es, pruébenlo, no me crean, trabajen con ella, ¿sí? Por mi parte, yo en esta parte social, ¿sí? De aumentar también la economía de pequeños, pues, emprendedores, vaya, ¿no? Es enseñarles a utilizar la medicina, enseñarles a hacer su propia medicina,
porque los medicamentos, que si bien son hechos en laboratorio y son muy buenos, ¿sí? Los fitomedicamentos, hay muchísima gente que no tiene acceso a esto. Estamos hablando que un frasquito de tintura tiene costos elevadísimos en el mercado. Entonces, para mí es muy importante que la gente que lo necesita sepa hacer su propia medicina y sepa cómo utilizarla y dosificarla. Así que esos serían mis dos aportes: enseñar a la gente cómo utilizarlo, cómo hacer su medicina y informar profundamente, ¿sí?, sobre todos los efectos y los compuestos que puede tener, porque hasta como aromaterapia lo podemos utilizar. Entonces, pues bien, esa sería mi aportación por el momento para contestar a su pregunta. Y claro que quedó... Muchísimas gracias, doctora. Creo que Sí. quedó muy claro su participación y quiero retomar eso que menciona de esta planta milenaria, ¿no? No es algo nuevo que estamos tratando de traer como algo que no existía previamente. Ya llevamos la milenia, o varias milenias, de hecho, trabajando con la misma. Sin duda está el aspecto espiritual, ¿no? Donde justamente muchas poblaciones, incluyendo la nuestra, obviamente tenemos esta relación más personal con la planta, ¿no? Entonces agradezco mucho esa participación. Querido maestro Armando, tienes la mano levantada, y aprovechar también que nos platicas un poquitito de qué hace falta complementar en la parte política regulatoria. O sea, en la parte, hemos estado hablando de un nivel muy macro, hemos estado hablando de un nivel que parece un poquito fuera de etéreo, ¿no? Fuera de nosotros. Estamos hablando de una ley general, estamos hablando de reglamentos, pero a nivel local, a nivel personal, a nivel estatal, se requiere algo, podemos apoyar de algo, justamente acercándonos a estos grupos vulnerables de campesinado, acercándonos a los grupos vulnerables de padres de familia, acercándonos a los grupos vulnerables de pacientes que requieren estos medicamentos. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, muchas gracias, Eric. Yo quisiera aprovechar, digamos, creo que las participaciones de cada uno de los integrantes del panel han sido, pues, no solamente muy ricas, sino que se han ido hilvanando. Y creo que el proyectarlas, digamos, como un área de oportunidad de trabajo en equipo puede ser sumamente interesante, y por eso me monto en tu pregunta, Eric, para dar el comentario. ¿Qué es de lo que estamos hablando aquí? Habiendo escuchado, digamos, a nuestros importantes representantes del área académica, nada más y nada menos que el rector de Chapingo, pues para mí siempre es como que hablar de nuestra alma mater en el tema agronómico, en el tema rural. Tuve la oportunidad de ser secretario del campo en mi estado, en Guerrero, y siempre Chapingo era un referente de avance, de investigación, de emprendimiento. Obviamente también es para mí un honor que esté representada también la Universidad Michoacana, ¿no? Una universidad de un elevadísimo prestigio, además de todo, una universidad históricamente trascendente en la evolución de las libertades del país. Entonces, quiero primero fijar la atención en ello, porque el poder contar con actores clave en términos de la investigación académica, desde la parte agroecológica, desde la parte de cómo poder potencializar, mejorar la producción del cannabis, es importantísimo, porque en este foro están sentados productores, están sentados líderes de organizaciones campesinas que ven en esto la posibilidad de encontrar un área de generación de ingresos para sus agremiados. Y siempre cuando se habla de un clúster, siempre cuando hablamos de la posibilidad de generar cadenas de valor en el campo mexicano, pues sin duda alguna contar con la presencia de la investigación, de aquellos que acompañen a los campesinos en el aprendizaje, en la visión de extensionismo, es fundamental. Entonces, esa parte, cuando la sumas con una opinión enterada de campo, pero también con respaldo de visión financiera, administrativa, de negocios, como el ingeniero Antonio Serrano, pues me parece que nos mete en la idea de pensar cómo podemos ser competitivos, cómo podemos ser muy sólidos en la generación del producto, pero sobre todo, cómo podemos generar un modelo organizativo, un modelo organizacional que nos permita evitar muchas veces el tipo de trabas y cuellos de botella que tenemos, especialmente en la organización campesina, que ha sido, digamos, uno de los problemas que hemos tenido históricos. En ocasiones no nos coordinamos, no nos concentramos en ser competitivos
en calidad, en ser competitivos, en el tipo de producto que vamos a presentar. Y a mí me pareció muy interesante lo que decía el ingeniero Antonio Serrano. Oye, pues nosotros estamos organizando a los productores de cebada, ¿para qué? Bueno, y de trigo también, pero a los de cebada, ¿para qué? Para ser parte de una de las cadenas más importantes de la exportación del país. Cuando hablamos, digamos, de la producción de cebada para vender cerveza, pues estamos hablando de las marcas que representan a México en el mundo, en la capacidad de organizar tiempos, organizar calidades, organizar dinámicas de entrega, organizar procesos de financiamiento entre paquete tecnológico, entre cuáles son, digamos, las condiciones agronómicas, como decíamos, para la producción y obviamente cómo le podemos dar un circuito financiero a la parte de producción, cómo podemos hacer que se armonicen los ciclos de financiamiento para que los ciclos de producción tengan que ver con economías de que sean competitivas a nivel nacional e internacional. Bueno, que nuestros productores empecemos a trabajar viendo el tema del cannabis en esa lógica es precisamente aprovechar todo el gran capital humano que ilícitamente se ha formado. Digo, hay que reconocerlo, ilícitamente es un gran capital humano el que se ha formado, pero ahora al dar el brinco bajo la perspectiva lícita, podríamos aprovechar un modelo organizativo que es un modelo ganador en el campo con los pequeños productores involucrados. Y eso me parece que es sumamente potente, porque entonces ya llevamos dos brazos importantes. Obviamente, la condición de la academia, el conocimiento, los expertos que acompañan en tierra a los productores, más una visión económica, financiera, organizativa, pues junto con un tercer elemento, y por eso creo que Eric es muy importante que esté aquí presente, de la industria mexicana, de las empresas mexicanas o incluso de las empresas que aliadas con empresas internacionales lo que quieren es calidad, lo que quieren es entregas en tiempo, en forma, capacidades de generar pues incremento de la escala y además de todo incrementos exponenciales en la producción. Si México puede convertirse en un jugador grande en el planeta, es precisamente en el tema de cannabis. Y obviamente para convertirse en proveedor de distintas fuentes que, como bien lo comentaba Raquel, pues puedan permitir y posicionarse desde una visión no exclusivamente o no en la lógica tradicional industrial, sino en la lógica creo que más profunda. Me gustó mucho escuchar a Raquel porque precisamente cuando ella lo que plantea es tener esta condición pues mucho más profunda que permite elevar la vibración, estamos entendiendo, digamos, de una forma tal vez incluso diferente de adaptar a esos pequeños productores en algo que le haga bien a la sociedad, en algo que no solamente genere más ingresos, sino que transforme, eleve la forma de entender la interconexión con una planta y con el beneficio que puede significar, no solamente generar un recurso, sino generar el bien a aquel que pueda utilizar la planta para distintos contextos, desde el medioambiental hasta obviamente el del uso personal que se puede hacer. Entonces, dicho eso, mi querido Eric, creo que lo que es un área de oportunidad muy interesante de este foro es que revisemos dentro del contexto legal actual, y no me quiero ir, digamos, a la profundidad de ver cómo avanza la ley, eso lo harán los senadores, se han tardado muchísimo, eso lo hará un poco de cómo está el reglamento, muy limitado, está muy circunscrito a detalles muy, muy específicos en la parte medicinal, no tiene una visión industrial mucho más amplia, aprovecha, pero eso irá avanzando. ¿Qué creo que podemos hacer? Creo que podemos tener un vehículo jurídico, y yo me comprometo con el equipo, con quien estamos aquí presentes un poco para explorar cómo podríamos hacer un circuito de un amparo que nos permita producir y tener parcelas demostrativas, donde un nuevo modelo organizativo, en la lógica del consumo personal, todavía no en la lógica del consumo de comercialización, pues pueda tener una visión para la producción, pero ligarlo para la parte medicinal en el aprovechamiento específico de algunas áreas donde aprovechemos la cadena. Creo que ahí intuyo que jurídicamente podríamos hacer algo que mezclara ambas, irnos por la vía del Poder Judicial e incrementar la capacidad organizativa, por lo menos para empezar a probar que los pequeños productores, amparados en la ley actual de salud, puedan organizarse, involucrarse precisamente en la cadena y terminar al final en los primeros puntos de comercialización para la parte de medicina o para la parte científica. Obviamente, ¿por qué creo que esto es importante? Y con eso cierro mi comentario. Avanzar en esta lógica
es precisamente empezar a entender y a probar lo que puede ser un modelo organizativo que incluya a la academia, que incluya a nuestros ingenieros agrónomos en el país, que incluya a nuestros empresarios y que incluya a nuestros pequeños productores en una nueva lógica de financiamiento y de organización para la producción, que sea competitiva, que tenga calidad y que tenga una visión de miras no solamente nacional, sino internacional. Entonces, me quedaría con eso, con ver cómo podemos articular algo dentro del marco legal que nos permita, ya sea por la vía judicial o por el amparo que tiene propiamente la ley que tenemos actualmente, pero para poder avanzar con productores y organizaciones, hay varias aquí reunidas el día de hoy, pues para poder empezar a probar, empezar a testear cuál puede ser el modelo organizativo que escale con el paso del tiempo y obviamente, pues también que eso ayude para empujar una ley pues que esté a las alturas de lo que estamos aquí comentando. Muchas gracias. Gracias, Armando. Creo que también queda muy claro tu mensaje, tu participación. Quiero aprovechar esto que mencionabas nada más para recordar a todo el mundo de que el avance que hemos dado justamente en este tema, en el tema de cannabis y casi todos los temas, justamente han sido por litigio estratégico, por amparos, por el movimiento a través de la Suprema Corte. Eso es lo que ha logrado mover este tema y lo hemos logrado avanzarlo. Entonces, sin duda no se me hace nada descabellado. De hecho, se me hace algo muy sensato y con los pies en la tierra lo que propone el maestro Armando. Y bueno, el llamado está ahí por parte del grupo promotor y por parte de ICANN. Cuenten con nosotros en esa parte. Doctor Solís, ¿usted tiene algún comentario? Por favor, su comentario y después ya empezaremos a leer las preguntas de la audiencia. Adelante, doctor. Tiene su micrófono apagado, doctor. Bien, muchas gracias. Yo sumar solamente en el sentido que se viene hablando es de que abre todas estas expectativas que ya hemos mencionado. Yo quiero nada más también mencionar que así como hablamos de empleo, de oportunidades, de generación de riqueza con los pequeños productores en todas estas regiones que han estado marginadas, porque ahí es donde se siembra este producto. O sea, uno nunca vio un cultivo de marihuana o de cannabis en el Bajío, a un lado de la autopista, ¿verdad? Nunca vio a un lado de Querétaro. O sea, esos estuvieron siempre en las barrancas, en las zonas montañosas, en las zonas arboladas, ocultas, ¿verdad? Nadie sabía, o muchos decían no saber, ¿verdad? Pero se identificaban los estados donde se produce básicamente la cannabis. Pero eso es muy bueno porque va a cambiar. Excelente. Pero también es muy bueno que va a haber muchas oportunidades de empleo para nuestros profesionistas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es un empleo que va a abrir toda una serie de oportunidades, como lo hemos mencionado, y habría que reconocer que también nuestros profesionistas van a tener las oportunidades. Y necesitamos tener profesionistas formados precisamente en este cultivo. Así como tenemos maiceros, trigueros, ¿no? Gente que se dedica a la cebada, gente que se dedica al jitomate, vamos a necesitar ingenieros agrónomos con esta formación también, ¿verdad? Especializados, así, para que ellos sean los que lleven la dirección del cultivo y la capacitación. Y también en el otro sentido, lo que mencionaba la doctora Rachel muy acertadamente es, necesitamos la capacitación a toda la familia, al propio productor sobre los otros aspectos que no son los directamente tecnológicos, ¿no? Sino un poco más allá de estos conocimientos. Entonces, va a haber una serie de factores que creo yo que la organización que menciona el ingeniero Serrano, por un lado, pero también la organización y la participación institucional, yo digo gubernamental, pública, privada, de las instituciones educativas, en esta parte de la educación, como lo mencionaba la doctora Rachel, va a ser fundamental. Entonces se abren esos espacios. Y también reconocer que cuando hablamos de la investigación, decíamos, y lo enfatizó nuevamente la doctora Rachel, la investigación es fundamental. Cada parte, ¿verdad? Sabemos que, y no solamente cada parte, sino dependiendo de la edad de la misma planta en un momento dado, puede tener diferentes propiedades y concentraciones de sustancias químicas o sustancias simplemente, como lo mencionaban, que pueden ser de utilidad en diferentes tratamientos. Entonces, seguimos abriendo. Y este es el primer diálogo, ¿verdad? En este sentido que se organiza a través de esto. Entonces, estamos hablando de que
en un momento dado los diálogos tienen que seguir en el sentido de, a lo mejor vamos a tener que hablar de la pura parte del aprovechamiento de las partes de la planta, ¿verdad? O incluso aprovechamiento de la hoja de la cannabis. Y allí viene toda una serie de cuestiones. Yo creo que en la medida que la investigación avance en nuestro país, porque ciertamente las investigaciones son de otros países, no en México, nos falta mucho, por no decir todo por hacer, porque cambian las condiciones. Nuestro país es tan hermoso, tan rico, que tenemos muchas condiciones, como mencionaba la doctora, de suelo, de clima, ¿verdad? Condiciones de producción. Y eso también hace falta investigar, desarrollar tecnologías, particularmente para métodos de siembra, por ejemplo. Yo mencionaba la importancia de la agroecología en todo esto, porque también hay que pensar mencionaba la palabra inocuidad, hay que pensar en la producción limpia, sana, ¿sí? De este producto y de otros. Alguien mencionó, perdón que no lo recuerdo ahorita, mencionaron de que se utilizan los monocultivos. Y eso es cierto, o sea, si uno va por el Bajío, fundamentalmente por el Valle del Yaqui y muchas otras partes del país de cultivos, es unas extensiones impresionantes de monocultivo. Trigo, miles de hectáreas, ¿sí? Maíz blanco o amarillo, lo mismo, de cebada. O sea, el monocultivo comercial es lo que ha prevalecido, porque es lógico, le deja más dinero al productor y él está viendo por su futuro, por su bienestar. Pero también en este caso tenemos que pensar en la cuestión de la sustentabilidad de la agricultura. Y si estamos empezando con un cultivo nuevo como es la cannabis, hay que pensar en la sustentabilidad del cultivo de la cannabis, ¿sí? Entonces habría que pensar en el cultivo sustentable, inocuo, ¿verdad? Socialmente responsable y con todos estos aspectos que nos ayuden a tener un enfoque correcto de la producción de cannabis. Y yo creo que se puede hacer. Yo digo que no estamos descubriendo realmente el hilo negro, nada más es conectar las cosas que ya se tienen, las experiencias de A, de B, de C, de D, y juntarlas y decir, esta es la línea que nos conviene para que la cannabis sea un cultivo exitoso y con prosperidad, que dé las opciones de repartir riqueza, y también la sustentabilidad en términos de que no se vuelva un monocultivo, que hablemos en términos, por ejemplo, ¿verdad? Sembremos un surquito de cannabis y sembremos un surquito de maíz y luego otro de cannabis y es la preferencia y el que sigue de frijol, ¿verdad? Entonces, de esa manera le vamos dando a la tierra esas oportunidades. Y es cierto, yo he escuchado, he estado en ceremonias donde le dan ese valor a la tierra, a la madre tierra, ¿verdad? Que a veces la desdeñamos, pero yo creo que todos vivimos de ahí venimos y como decimos, ahí nos vamos a ir. Entonces yo creo que tenemos que pensar en la no contaminación y en darle esa sostenibilidad sana al recurso suelo que es tan importante. Entonces, imbricación de cultivos es muy importante que se tome en cuenta también en su momento, porque además el productor también ha sido tradicionalmente productor de maíz o de frijol o de algunos otros aspectos que le han servido para la subsistencia de su familia y además esta parte importante para los suelos. Entonces, tomarlo en cuenta. El financiamiento público y privado. Sabemos que hay contratos de producción por contrato, en el caso de la cebada, en el caso de maíz, en el caso del trigo, en el caso de las berries, ¿verdad? También dicen, yo te estoy contratando toda la producción, estoy con toda la producción de todas estas hectáreas, firmamos un contrato, lo que me produce, todo lo que produce aquí viene para acá. Entonces, todo eso le va a dar certidumbre al pequeño productor o al productor de cannabis para que él diga, bueno, yo voy a producir quizá una media hectárea de cannabis en verde o en seco, eso es parte también de la negociación para entregar y yo voy a tener pues esta remuneración que va a servir para esto. O sea, le da más forma, más tranquilidad dentro de un marco legal y yo creo que eso pudiera ser muy benéfico, como se ha mencionado, para nuestros productores. Nada más. Gracias. Gracias, doctor. Muy acertada sus comentarios. Coincido con todo lo que dice. Obviamente podemos y debemos de mirar hacia las experiencias internacionales sin olvidar
claramente la realidad actual de México por diversas razones, incluso a nivel incluso médico. Ustedes saben que la farmacocinética, por ejemplo, ¿no? O sea, que un producto sirva en alguna población en particular, que ya se generen, por ejemplo, medicamentos en Canadá, no necesariamente va a funcionar de la misma forma con la población local, ¿no? Entonces, de entrada, desde ese tipo de cosas, obviamente el tema del cultivo, el cultivo de rotación, totalmente de acuerdo, las ventajas climáticas que tiene el país, donde justamente podemos involucrar un cultivo de cuatro veces al año, si incluso es posible en el país. Entonces, la verdad es que es muy, muy interesante todo lo que estamos hablando y sin duda estamos tomando nota de estas participaciones. Tenemos un par de preguntas por parte de la audiencia, las voy a leer para que cualquiera de ustedes me pueda ayudar a responderlas y después les pediría que me dieran unas palabras de cierre, porque lamentablemente estamos ya en la recta final. Insisto, este fue como bien dijo el doctor hace rato, este fue un primer approach, un primer diálogo. La idea y la invitación por parte también del maestro Armando es justamente seguir no nada más platicando, sino armando estas mesas de trabajo y ya determinar lo que se llaman los siguientes pasos, ¿no? Si es litigio estratégico, como lo sugería el maestro, o si es simplemente una cooperación administrativa, como lo sugería el ingeniero Serrano, y bueno, obviamente seguir avanzando. Pero bueno, por ejemplo, tenemos un par de preguntas. La primera es si ya hay algún tipo de diagnóstico de cómo se está produciendo claramente de forma ilegal el cannabis en los campos mexicanos. O sea, ¿qué tenemos de información? Yo claramente he estado investigando a través del INEGI algo de la poca publicación que se da del impacto ilícito, obviamente, de la producción de cannabis en México, pero si tenemos, seguramente incluso nosotros como mexicanos somos tan inventivos que hemos tenido seguramente hasta nuevas tecnologías que no tienen otros países en temas de cultivo de la planta. Entonces, la primera pregunta es si ya tenemos algún tipo de diagnóstico de cómo se produce actualmente cannabis, si hay alguna forma, obviamente, de lo ilegal a lo legal, cuál es el paso, ¿no? Meramente más allá de la parte regulatoria. Y la otra pregunta es, estamos hablando de pequeños y medianos cultivadores. ¿Ustedes cómo se define esta clasificación de pequeños cultivadores? En particular, la pregunta es, ¿cuántas hectáreas se están estimando para definir un colectivo de pequeños o medianos cultivadores? No sé si alguien de ustedes quiera contestar cualquiera de estas dos preguntas. La verdad es que es una pregunta bastante técnica y puntual. Qué bueno que hay ese tipo de preguntas. Yo le entré un poco al vuelo porque en mi libro, tal vez el último dato medianamente actualizado que yo pude citar fue uno del 2009. No recuerdo cuál es el número de hectáreas, pero especialmente ubicadas, digamos, las franjas o la región productiva, prácticamente toda acostada del lado del Pacífico, desde Sonora, Sinaloa, hasta pues, la colindancia con Oaxaca. Es, digamos, el área que se tiene identificada. Este estudio, no tengo aquí el libro en presente, pero digamos, fue una referencia un poco, pues, siendo que es un mercado que se ha mantenido, digamos, dentro de la ilegalidad, pues las informaciones que se tienen, número de hectáreas, perfiles de productores, pues son bastante sombrías, ¿no? Cuando hablamos de pequeños productores, pues estamos hablando de productores que no tendrán, digamos, más de 1 a 2 hectáreas. Un poco estoy tratando de hacer un proxy respecto al promedio de las propiedades que puede tener un pequeño productor en otros temas, ¿no? Obviamente puede arrendar o puede tener alguna dinámica de utilizar la tierra de una manera diferente, pero pues el problema que tenemos en el campo, no solamente en el tema de cannabis, sino en general, es que la propiedad se ha ido fragmentando de manera importante. Obviamente lo que reduce es las condiciones de economías de escala que se pueden generar por parte de un solo productor, y por eso es tan importante el modelo organizativo. Por eso es tan importante que el modelo organizativo, el acceso a financiamiento, a paquete tecnológico, a tener parte de un circuito integrado, pues te permita tener a 10, 20, 30, 100, 200 productores que puedan tener, digamos, una convivencia financiera, una convivencia en términos del perfil de la producción que van a tener. Por eso el paquete tecnológico es tan importante. Y obviamente la infraestructura que lo que permita sea
pues hacer lo básico que se tiene que hacer con cualquier producto, poderla seleccionar, poder diferenciar entre primera, segunda, terceras calidades, poder almacenar y eventualmente poder transportar para poder hacer llegar a los espacios de agroindustrialización. Digo, lo pongo un poco en contexto porque ese es el gran reto que tendríamos nosotros en cannabis y por eso es tan importante que empecemos a avanzar. Si nos estamos esperando solamente al tema de la regulación de la ley, hay aprendizaje que estamos desperdiciando, porque ahí metidos equipos, digamos, con las dimensiones y el talento que aquí ha presentado por esta primera ocasión y que podemos seguir desdoblando, pues podremos entender cuál es el mejor modelo adaptativo para tener un contexto de agroindustrialización que nos permita calidades, conocimiento, participación de esos pequeños productores. Perfecto, gracias, querido Armando, me queda claro. Doctor Solís, ¿quiere comentar algo al respecto? Muy breve en realidad, y es que es en los términos de que ya habían mencionado un poco ahí. Yo creo que hay una gran inquietud en términos de lo que exista sobre cannabis en México, pero lamentablemente no existe pues mucha información documentada. Yo creo que no hemos sabido tampoco aprovechar mucha de la experiencia de los mismos productores. Sería parte de lo que habría que buscar por la pregunta del diagnóstico, ¿no? Sobre cómo se produce la cannabis en México. Yo creo que debe haber conocimientos y experiencias en los mismos productores que habría que rescatar. Los saberes siempre de la gente, de los productores, son importantes. No llegar a imponer algo sobre lo que ellos han hecho, sino más bien conocer lo que ellos han estado trabajando y cómo mejorarlo en un momento dado bajo la misma perspectiva de la investigación, partiendo de un conocimiento previo, nativo, yo diría incluso, de ellos como tal. Entonces una respuesta concreta es que no hay realmente un diagnóstico como tal, que habría que hacerlo. Sin embargo, quiero puntualizar que este diagnóstico implica, obviamente, el trabajo de campo, ¿verdad? Ir y hacer este tipo de cosas. Hay que señalar que la cuestión de seguridad todavía no está totalmente controlada. Entonces, los estudios en campo en sí se pueden realizar, pero también hay que entender que tiene cierto nivel de riesgo mientras no hay un control de la seguridad y de los cultivos en sí, con la presencia de la fuerza pública, digamos, de alguna forma. Y aquí es cuestión de una estrategia también, de cómo ir avanzando hacia el campo de manera oficial para ir reduciendo los riesgos de seguridad. O sea, un profesionista, yo creo que pues, nadie vamos a mandar a alguien que tenga un riesgo donde pueda perder la vida, ¿no? Que todavía hay esas redadas, hay esos grupos, todavía se siguen cultivando de manera clandestina. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso para que cuando se pretenda ir a realizar un trabajo en campo sea con la seguridad necesaria para el personal. Y por otro lado, la cuestión de la producción por productor, yo sería, por lo menos hasta ahorita, pensando un poquito en estos momentos, es de que esto se tiene que mantener tendría que empezar de manera, aunque hablamos de producción con pequeños productores, con zonas marginadas, tendríamos que hablar de parte un tanto experimental, testigo. Es decir, tendremos que ir avanzando de lo menos a lo más, dada la situación del cultivo todavía a estas alturas. Es decir, empezar, el doctor Ríos Peter mencionaba sobre las hectáreas, cómo se va dividiendo el ejido, cómo se va dividiendo la pequeña propiedad, etc. Yo pienso que eso no debiera delimitar mucho, máxime con la organización de los productores en su momento. Sin embargo, habría que pensar en que sí es necesario iniciar con máximos de cultivo. O sea, no puede ser abierto a que todo el mundo siembre lo que quiera, 100 hectáreas, un solo productor, por ejemplo. Yo creo que eso también seguiría dañando a los pequeños productores y que es a los que estamos enfocando para acabar con la pobreza en zonas marginadas. Entonces, habría que definir hectáreas mínimas, máximas de cultivo, que desde mi punto de vista tendríamos que pensar no más allá de 1 hectárea por productor, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor alguien tiene 500, 2,000, 3,000, 5,000 metros cuadrados. Yo pienso que podría cultivarlos también, por supuesto. Por eso menciono quizá 1 hectárea
máximo por productor, y en función del trabajo, del diagnóstico que se vaya realizando, cómo vayamos avanzando en todos los beneficios, cómo se va reflejando, pudiéramos ir quizá decir, bueno, nos vamos a 1,5 hectáreas, nos vamos a 2 hectáreas, no sé. Ver cómo se va trabajando, que se cumplan con los objetivos sociales de lo que se está buscando al apoyar a los pequeños productores. Sí, nada más. Gracias. Muchas gracias, doctor. Coincido con lo que dice. Son dos temas particulares. El tema de los cupos de producción, tanto por regulación interna, pero también hay que dejar claro de que hay un tema internacional también. O sea, México no puede solamente decir voy a empezar a cultivar tantas hectáreas de cannabis, sobre todo con la parte psicoactiva. Nosotros estamos firmados en la Convención de Viena de 1961, la Convención de Estupefacientes, donde claramente se dejan los cupos de producción por países, ¿no? Entonces falta ese tema que obviamente es un tema de otra índole, pero bueno, nada más tener en cuenta de que hay un tema también internacional donde México tiene que saber jugar con sus pares, ¿no? Y por otro lado, el tema de seguridad, que coincido, de hecho creo que también es el tema de otra conversación, he hablado incluso con los médicos que les preocupa decir, oye, yo voy a ser el médico que va a prescribir cannabis, oye, voy a tener un target en mi espalda, ¿no? Porque algo que claramente antes era ilegal y que se está ya controlando, pero que ya se va a poder de la vía legal a través de una prescripción, pues va a haber lamentablemente ahí un tema que considerar, ¿no? La seguridad del paciente, la seguridad del médico prescriptor y, por supuesto, importantísimo, la seguridad del productor, ¿no? Entonces, eso es un tema que tenemos que considerar. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Me gustaría ir uno por uno con ustedes. Les voy a dejar un par de minutos para que nos den algunas palabras de cierre. Empezamos con usted, doctora Rachel. Eric, perdón, nada más quisiera preguntar, porque hay varios amigos, de hecho, sé que está, por ejemplo, José Durán, amigo mío de la UCD, líder nacional. Yo no sé si en esta modalidad hay chance de darle, sé que estaría yo metiendo un poco de desorden, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad, dado que él escribió la posibilidad de tomar la palabra siendo un representante de productores y entendiendo que por la hora sería difícil darle la palabra a otros. No sé si la modalidad lo permite, no sé cómo funciona. Sí nos permite. ¿A quién le damos la voz, perdón? Bueno, José Durán me mandó mensaje, digo, es el único que me mandó mensaje, no creo que estoy excluyendo a nadie más, pero como me mandó mensaje de que quisiera fijar alguna posición, creo, si me lo permite el panel, creo que es un muy buen primer ejercicio de algo que seguiremos retroalimentando, pero siendo que es un líder de una organización de productores nacional, pues sí quise aprovechar que me mandó el mensajazo, porque creo que nos puede dar alguna perspectiva. No sé cuál sea, porque dice, tengo una opinión al respecto. Ahorita igual nos ha hecho un chingadazo de que no está de acuerdo, pero creo que es de lo que se trata el diálogo y el debate, además de que es un amigo al que le tengo una gran consideración. No sé si ande por ahí. Ya está ahí, José, te damos la palabra, tu micrófono está abierto, adelante. Gracias. Gracias, saludo a todos los panelistas, a la compañera y a los compañeros, especialmente, desde luego, a Armando Ríos Peter, con el que tengo muchos años de amistad, y a mi tocayo, al señor rector de la Universidad Autónoma Chapingo, de donde soy egresado. Nuestra opinión, compañeras y compañeros, es que efectivamente se está presentando una oportunidad importante para el sector agropecuario de nuestro país, para la economía campesina, de productores pequeños y medianos en nuestro país, pero en dos vertientes que a nosotros nos parecen fundamentales: el de la salud y el de la producción. Primero, el cáñamo, la planta de cáñamo, tiene alrededor de 60 tipos diferentes de cannabidioles, pero a nosotros nos interesa más, de acuerdo a lo que se ha estudiado hasta hoy, el CBD, no la parte psicoactiva, no los tetras, el THC y el CBG, y por eso nos parece que habría que centrar este planteamiento ahora en esta parte que tiene que ver con la salud y la posibilidad de seguir investigando para el desarrollo de esta planta en esa materia. Y respecto a la producción, es efectivamente cierto que se presenta una enorme oportunidad para que nuestros compañeros en todo el país puedan participar en cadenas productivas,
pero el esquema que yo veo que se está planteando es el mismo esquema de cualquier otro cultivo, donde los pequeños campesinos corren con la etapa más riesgosa de la producción y son los que menos parte de la riqueza de una cadena productiva reciben. Esto no puede ser así. Generar un esquema de cadenas productivas donde se genera un agronegocio relevante debe tener un esquema de asociatividad y no solamente de que ustedes, dueños de la tierra, se dedican a chambear en la parte más riesgosa, me entregan el producto y yo me hago cargo de él hasta la comercialización y la generación de valor se concentra en unas cuantas manos. Hay necesariamente que identificar que aparte del cáñamo, en la industria se tienen que vincular con otros productos relevantes como la stevia, como el coco. Hay productos de CBD que se están haciendo mezclados con aceite orgánico de coco y con stevia y que le dan un valor un poco más relevante. Entonces sí hay que pensar en una cadena mucho más importante, pero nuestros compañeros hasta este momento no son expertos en cannabis. De los 5.1 millones de unidades productivas que hay en el país, yo no sé si el 1% tenga experiencia en el cultivo de cannabis, aunque creo que sería exagerar, porque es justamente hasta hoy un cultivo ilegal. Por tanto, habría que generar efectivamente las condiciones para generar paquetes tecnológicos donde haya una visión de relación de agua, suelo, planta, atmósfera, con una visión agroecológica que baje costos de producción. Hoy es un problema muy serio los costos de producción, desde la preparación de la tierra hasta la post cosecha, y habría que buscar que la Universidad Autónoma Chapingo pudiera generar y otras instancias paquetes tecnológicos con esta visión de sustentabilidad. Y ahora hay un elemento central en este problema de la producción, que es el asunto de la tierra. La mitad del país es tierra de carácter social, ejidal y comunal, y por tanto somos ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios auténticos los que tenemos la posibilidad de participar en estos procesos. Pero como recientemente decía en su última intervención el señor rector de Chapingo, el contexto es complicado para planear ahora una posible participación en la producción. Si en un estado aquí muy cerca de la universidad, en Tlaxcala, en medio de la cebada o del maíz, alguien planta 2 o 3 hectáreas de cannabis, pues evidentemente que todo el mundo va a estar viendo en qué momento se puede cosechar para robarla, porque tendríamos que poner gente armada que cuide nuestro cultivo. Si hoy se roban los elotes y todo lo que está a su alcance en cualquier lado, ¿cómo vamos a meter un cultivo que hoy tiene una parte psicoactiva que es ilegal y que se sigue dando un mercado negro de manera muy grande para este producto, y hay gente que negocia de manera ilegal y clandestina con esto? Pues evidentemente el que siembre va a estar expuesto a que todo el mundo se lo quiera robar. Por tanto, habría que ver si son zonas confinadas o si solo es en un bioespacio, en agricultura controlada. En fin, hay que resolver todo este tipo de cosas porque es en el contexto de nuestro país actual donde tenemos que establecer esta posibilidad de negocio y no solamente en una visión de derechos abstractos. Y finalmente quisiera señalar que Chapingo no es una instancia que solo esté trabajando en materia de producción alimentaria o agroalimentaria y pecuaria, sino ahora hay un trabajo muy desarrollado del doctor Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, que está trabajando él ahora con un producto que le llaman Nosode para COVID, que está generando una posibilidad real
de prevención, de control y de eliminar efectos secundarios de la enfermedad COVID. Y esta universidad está entonces haciendo un esfuerzo enorme para desarrollar un sistema de salud que fortalezca el sistema inmunológico en las condiciones en las que estamos actualmente, y habría que destacar esta parte que también desarrolla la universidad, que es nuestra alma mater. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, José. Agradecemos mucho tu participación y sin duda creo que es un tema recurrente lo que estamos hablando, el tema de seguridad, el tema de protección. Lamentablemente el reglamento no deja claro, sí habla un poco de que son espacios confinados que no den al público en general, que no den a las vías de comunicación general y se queda corto ahí, ¿no? Solamente menciona... no menciona medidas de seguridad mucho más allá, a diferencia de otros países, por ejemplo en Colombia, el tema de cultivo de cannabis psicoactivo te menciona hasta el número de cámaras, de videocámaras que deben de estar colocadas dependiendo de los metros cuadrados que se están utilizando. Es un ejemplo nada más, no necesariamente estoy empujando que es eso, pero bueno, es un tema recurrente lo que acabas de mencionar y sin duda tenemos que voltear a ver todas las particularidades y todos los detalles que esto requiere. Insisto, no debemos de estar en el mundo de las ideas hablando de una forma tan macro sin obviamente tomarlo en cuenta los detalles que son sumamente importantes, empezando con el tema de seguridad. Coincido con todos ustedes, parece que entonces la temática es seguridad, educación y accesibilidad, obviamente, de los servicios y del apoyo al campesinado para que puedan pasar esto. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Doctora Rachel, ahora sí, perdón, le quité su palabra. Unas palabras de cierre para este primer foro diálogo sobre el campo, sobre lo que viene, cómo estamos y hacia dónde va México. Adelante, doctora. Gracias, no se preocupen. Muy interesante lo que menciona José Durán, definitivamente básico, sí, toda la parte de seguridad. Y bueno, para hacerlo breve y que podamos cerrar, porque seguramente ya nos alargamos un poco, quiero agradecer a cada uno de ustedes por la invitación y por su atenta escucha. También quiero mencionar que cada uno de sus opiniones son sumamente enriquecedoras en el tema de cannabis. Definitivamente yo estoy mucho más en la parte médica que en la parte de agricultura, pero poco a poco he estado también interesándome en la parte de la siembra y la cosecha, ¿sí? Entonces, pues las oportunidades llegan en el momento perfecto. Y bueno, me gustaría, si se me permite, invitarlos cordialmente a cada uno de ustedes al próximo taller que voy a dar sobre los beneficios y propiedades de la cannabis, específicamente con cada uno de los compuestos y cómo podemos utilizar cada parte de la planta. Y bueno, en fin, quedo también abierta a preguntas, a dudas que tengan fuera del foro, en el próximo foro. Atentamente y con todo mi corazón estaré ahí para responder cualquier pregunta, pues este tema es definitivamente mi pasión. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, doctora. Doctor Marco Antonio, ¿nos quiere dar unas palabras de cierre? ¿Cuál es su perspectiva? Ojalá este diálogo haya sido buen primer paso, al menos, en este esfuerzo que estamos haciendo. Adelante, doctor. Gracias. No, yo creo que es un paso muy importante, ¿no? Hay una especie de círculo vicioso que hay que romper, ¿no? Las restricciones legales no nos permiten avanzar mucho, pero tampoco podemos esperar a tomar acciones esperando contar con un marco legal totalmente acabado y adecuado. Entonces yo creo que foros como este son muy importantes para seguir empujando el tema y también porque tienen, en la medida en que se puedan tener un alcance mucho mayor entre la población, entre diferentes sectores, pues pueden tener también un efecto pedagógico muy importante, ¿no? A mí me queda clarísimo, a partir de, por ejemplo, de la pregunta que se hizo sobre el diagnóstico acerca de la producción de la cannabis en México, en donde no tenemos ese diagnóstico, pues me queda clarísimo que
por parte de las instituciones de educación superior, de las universidades, pues tenemos que construir una agenda de investigación. Una agenda de investigación que parta desde ese diagnóstico que no tenemos, hasta los aspectos que ya se han mencionado de seguridad, de educación y desde luego la parte más propiamente científica sobre los usos y aprovechamientos medicinales, mejoramiento de los cultivos, la parte ecológica y la parte industrial y alimentaria que también tiene esta planta maravillosa, ¿no? Entonces me queda clarísimo que tenemos ahí un área de oportunidad muy grande para las universidades y yo por lo pronto me comprometo pues soy el coordinador de la investigación científica, interactúo con todos los institutos de investigación de nuestra universidad, donde hay agrónomos, biólogos, biotecnólogos, economistas, pues para empujar esa agenda de investigación, empezando por nuestra universidad y que podamos luego ir armando una agenda nacional de investigación, ¿no? Y por cierto, a riesgo de poder equivocarme, pero creo que pequeños productores son aquellos que cultivan hasta 5 hectáreas según ciertos cifras que manejan organismos internacionales o en el caso de México el INEGI, ¿no? Creo, por la pregunta que se hizo. Agradezco muchísimo la invitación y desde luego que estamos totalmente dispuestos a seguir participando en ese tipo de foros que creo que son muy, muy importantes. Muchas gracias y un saludo otra vez a todos mis compañeros, colegas. Muchísimas gracias, doctor. Coincido el valor de la aportación que pueden dar o que darán las universidades no debe de escatimarse. Yo creo que justamente nuestros cuerpos educativos tienen que tomar un liderazgo importante en el tema de investigación. Sobre todo, coincido que se necesita una agenda de investigación a nivel nacional donde haya un tema de colaboración, porque lamentablemente hay un poco de recelos, por así decirlo, en este tipo de temas, ¿no? Entonces cada quien trabaja desde su trinchera, como se dice, y lamentablemente eso no ayuda al bienestar general, ¿no? Del tema. Entonces, gracias por el llamado, doctor, coincido con lo que dice. Ingeniero Serrano, algunas palabras de cierre conforme a lo que hemos estado viniendo hablando en esta última hora y media, 2 horas que llevamos. Tiene el micrófono apagado, ingeniero. De su lado izquierdo, no sé si lo ven, ya le mandé una solicitud. No. En la parte de abajo, en la esquina, hay un micrófono, si lo puede ahí revisar. Y si no, doctor Solís, mientras vamos con usted, algunas palabras de cierre, por favor. Espero que este diálogo, primer diálogo, haya sido pues por lo menos este primer paso que hemos dado como de convocatoria, ¿no? Adelante, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Solamente para reiterar el agradecimiento a la invitación, felicitar a los organizadores, particularmente a ti, Eric, al maestro doctor Armando Ríos, por estas iniciativas que han tenido y que yo creo que van a beneficiar a muchos mexicanos, y eso es muy positivo, ¿verdad? Todos los demás que de alguna forma colaboremos, bien, lo hacemos y lo vamos a hacer con mucho gusto para sumarnos a ese bienestar de muchos mexicanos. Y yo quisiera alcanzar a captar algunas palabras clave de este diálogo que me voy a permitir nada más repetirlas, porque todos abonamos de alguna forma a esta situación. Para mí las palabras claves, la doctora Michelle también los mencionaba, también lo menciona el doctor Landavazo, es primero, yo digo educación, es seguridad, es sustentabilidad. Estamos hablando de comercio justo con la participación de José Durán. Es muy, muy importante, a quien le mando también saludos a mi tocayo en su tarea organizativa de los campesinos y su trabajo, que es importante. Sí, comercio justo es muy importante y es una bandera que se ha estado desarrollando en muchos cultivos alrededor del mundo
donde efectivamente los que más trabajan son los que menos beneficios reciben. Y creo que eso es injusto realmente. Habría que hablar de comercio justo en este caso. La capacitación en términos, en el contexto más amplio que nosotros podamos concebir en este ámbito de este nuevo cultivo, nuevo en el sentido de la forma en que se está pensando trabajarlo. Y aquí cuando hablamos de capacidad en el contexto más amplio es pues, tanto para la producción como para todos estos aspectos también psicológicos, también el uso de toda la planta, por ejemplo, ¿no? La parte organizativa es fundamental y la organización, ahí hablamos organización, la parte de que los productores deben estar organizados para el financiamiento, deben estar organizados para la producción, deben estar organizados para la comercialización también. Y finalmente, el valor agregado, ¿verdad? Que ya hablamos del valor agregado en términos de todos estos aspectos industriales, para la salud, para la alimentación, para todo esto. Entonces, con esos puntos, yo creo que cada uno de ellos se pueden desarrollar de manera muy, muy amplia, incluso por varias sesiones en realidad, cada uno de ellos con los especialistas que podamos tener, no necesariamente en el tema de la cannabis, sino gente que tenga la idea, la formación, ¿verdad? La filosofía de por dónde impulsar la investigación, la educación, la comercialización, la sustentabilidad para cada uno de estos temas y empezar a generar toda esta cultura ahora de un nuevo cultivo que se va a añadir a todo lo que estamos haciendo en México en la parte de la agricultura y que colabore al desarrollo rural y al bienestar de todos los mexicanos. Entonces eso es fundamental y pues nuevamente felicidades por esto. Mi agradecimiento, mis saludos muy afectuosos a todos los panelistas, a todos los participantes. Saludos al señor rector de la Universidad Michoacana, por favor. Saludos a todos en cada uno de sus áreas y pues muy agradecido por esta invitación. Nosotros, por supuesto, con el compromiso de trabajar, de impulsar la investigación y, como decimos, yo creo que hay algunas condiciones que habría que tener, por supuesto, antes de trabajar en campo estos aspectos. En laboratorio, a lo mejor algunos invernaderos e instituciones, se puede iniciar esta investigación, por supuesto, pero también tendría que ser sobre bases firmes en legalidad sobre todo, ¿verdad? Entonces, nada más con eso. Muchísimas gracias a todos y les deseo éxito. Cuídense mucho, por favor. Seguimos con esta amenaza del COVID, así de que hay que cuidarse mucho y que ustedes y sus familias sigan con buena salud. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por justamente apoyarnos a unir esos puntos, ¿no? Que son la temática que hemos estado llevando en este primer diálogo, y agradecemos mucho su participación. Ingeniero Serrano, no sé si ya tuvo oportunidad de abrir su micrófono. Lamentablemente no lo escuchamos porque tiene su micrófono apagado. Y si no, pues no me queda más que, maestro Armando, algunas palabras de cierre. ¿Cómo viste este primer ejercicio? ¿Cuál es el llamado? Que fue muy claro tu mensaje, pero el llamado ahorita, el siguiente paso, ¿qué corresponde para todos nosotros que estamos interesados en esto? Gracias, Eric. Bueno, yo me siento muy emocionado. La verdad es que compartir este panel, obviamente contigo, con todos los colegas, con nuestro querido rector, obviamente también con la representación importantísima de la Universidad Michoacana, con gente que conoce del tema. La verdad es que a mí me anima mucho porque siempre he pensado que este tema, el de cannabis, da para mucho y que puede convertirse verdaderamente en un catalizador de nuevos procesos. Me encanta reencontrarme con amigos muy queridos de hace mucho tiempo, como Pepe Durán, que le agradezco mucho su intervención, otros amigos productores que están presentes. La verdad es que yo creo que la etapa que más he disfrutado de mi vida es cuando estaba en Guerrero en el tema rural y poder estar otra vez en este contacto tan importante, tan trascendente con gente que conoce en una nueva batalla. Para mí me fascina, ¿no? Yo creo que es algo en lo que podemos hacer cosas muy padres. Me quedo con el compromiso y escuchando al doctor José Solís de revisar cómo podríamos tener algo, digamos, con todo, digamos, el andamiaje, el acuerpamiento, la protección legal
¿cómo podemos hacer algo que nos ayude a empezar a avanzar? Esto llegó para quedarse en el mundo. En realidad, México se ha retrasado un poco, pero creo que ofrece una importantísima área de oportunidad, sobre todo para nuestra gente pues, más amolada del campo, más empobrecido, pero que si la logramos conectar y, como decía Pepe Durán, pues meternos en un nuevo modelo organizativo, yo siempre he sido un fiel creyente de que el campo mexicano y nuestra gente del campo mexicano tiene enormes áreas de oportunidad que si las logramos conectar, quienes podemos articular y ayudar a que eso ocurra, pues puede significar no solamente mejores ingresos, sino una incorporación social mucho más potente y mucho más trascendente de gente que ha estado ahí en las barrancas, pues digamos, apagada, lastimada, en la oscuridad. Pues saquémosla a la luz y trabajemos, digamos, con la experiencia y el conocimiento de ellos. Yo me siento realmente emocionado porque creo que esa es la parte de la cadenita que ha faltado, ¿no? Me ha tocado estar en muchos, nos ha tocado compartir muchos eventos, siempre se habla de la parte medicinal, siempre se habla de la parte de los enfermos, etcétera, pero si nosotros podemos incorporar la variable social de lo que significan los productores del campo, me parece que vamos a estar haciendo chuza porque significa realmente el vuelco de una cuestión que puede generar significativos ingresos para la gente, pero si involucramos a nuestra raza, me parece que eso va a ser realmente algo muy, muy, muy potente y muy, muy positivo. Entonces me siento emocionado, agradecido obviamente del encuentro y qué bueno que sea el primero de varios que podamos hacer, nada más que hay que ir avanzando para no solamente reunirnos y echar rollos, sino aterrizar cosas y sembrar la tierra. Muchas gracias, querido Armando. Creo que el ingeniero Serrano ya, perdón, adelante, ingeniero, ya lo escuchamos. Muy rápido, mira, en la definición de pequeño productor, las reglas de operación de la SADER nos dicen que es hasta 5 hectáreas, efectivamente, como ya se mencionó, y bueno, también dicen que van a promover mucho las cooperativas en este sexenio, inclusive pusieron un pequeño filtro ahí, que las que tendrán prioridad son las que tengan 20 socios. ¿Por qué? Porque están limitando la aportación de capital social al 5% por cada socio. Eso nos manda automáticamente a 20 socios por cooperativa. En la cooperativa podemos incluir a los familiares del dueño de la parcela. Eso es muy interesante porque eso va a tener un impacto social. Que el productor, que los socios de la cooperativa, uno tenga la parcela, se puede dar en comodato a los familiares parcialmente esa parcela. Así lo estamos haciendo en cebada, en trigo, en maíz, en muchas. Y le damos un sustento legal para que pueda venir el financiamiento y todo esté legal, lo piden los departamentos de los bancos. Entonces, bueno, ahí está un modelo ya, cooperativa con 20 socios, para encuadrarlo en las reglas de operación de la SADER. Eso no quiere decir que vamos a excluir a los que sean más grandes, sí, pero eso no tendrán los apoyos dirigidos. Mira, Driscoll está apoyando pequeños productores de fresa, de media hectárea, de 3/4 de hectárea, los apoya, pero en organizaciones. Y también tiene proveedores de 10 hectáreas, de 20, de 50 hectáreas de fresa. Es un modelo que ya está en el campo, así se maneja. Entonces creo que no es excluyente, donde podamos hacer, digamos, en este modelo, cooperativas con ese número de socios. Eso es en principio. Y bueno, estamos para aportar con mucho gusto. Creo que esto va a ser de mucho beneficio y adelante, ojalá nos sigan invitando. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor Serrano. Doctor Solís, no quiero ser grosero, entonces última palabra, por favor, doctor, y con eso ya cerramos. Sí, de hecho, creo que pudimos haberlo comentado un poquito antes, a mí en lo particular se me pasó, pero solamente dejarlo quizá para pensar, es de que el gobierno federal a través de la SADER, a través de Bienestar, están impulsando, pues, Sembrando Vida, están impulsando también la autosuficiencia alimentaria, y ellos tienen claras las prioridades en ese sentido. Aquí lo que habría que pensar es en términos del financiamiento, por ejemplo, para la implementación de la producción, el desarrollo de este cultivo y pensar en qué tan factible pudiera ser que ahorita a estas alturas, o sea, estamos pensando que hasta que sea legal, por supuesto, todo esto, absolutamente legal, que no haya ninguna duda en relación a esto para que esto sea incorporado en las opciones de financiamiento federal. Yo creo que el ingeniero Serrano de alguna forma ha contestado, habló en relación a esto,
creo que sería muy importante porque si no es prioridad para el gobierno federal esto, habría que pensar en otro tipo de financiamiento también. Pero pensando en la salud, pensando en estas áreas que ya describimos de bienestar, etcétera, en estas regiones marginadas, yo creo que tendría que ser por lo menos parcialmente prioritario para algunas áreas, pensando incluso en lo que de alguna forma había mencionado, la imbricación de cultivos, ¿no? Se cultive cannabis, pero se cultive maíz y frijol, por ejemplo, dentro de la misma parcela. O sea, buscar las formas de tal manera de que no quede aislada la pura cannabis, para que digan, bueno, eso es prioritario ciertamente, pero primero la alimentación de la gente. Y eso es cierto. La gente debe comer primero bajo la alternativa que sea. La cannabis también les daría para comer, por supuesto, pero habría que pensar también la sustentabilidad en los sistemas agroecológicos que ya mencionamos también para la cuestión de la tierra y eso, ¿no? Entonces, nada más para considerarlo, las prioridades del gobierno para el financiamiento o bien otras fuentes de financiamiento pudieran ayudar para impulsar ya esta parte, ¿no? Nada más era ese comentario. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda creo que el mensaje, y con eso quiero cerrar, el mensaje aquí es, falta mucho, todavía no creemos de que con estos años que hemos venido trabajando el tema de la ley, el tema del reglamento, ya podemos cantar victoria. De hecho, yo diría que apenas está iniciando ya de una forma oficial el proceso. No podemos aventarle la bolita como empecé, con el mensaje con el que empecé. No podemos aventarle la bolita a otros. Todos los que estamos aquí somos responsables de alguna u otra forma en la parte educativa, en la parte académica, en la parte de enseñar, capacitar, concientizar, apoyar, financiar, invertir. Todos estos adjetivos o estos conceptos que nosotros que estamos participando en esto como mexicanos y obviamente en la industria, sin duda todavía nos queda mucho por hacer. Apenas empieza el trabajo. Agradezco muchísimo el apoyo de todos ustedes. No podemos llegar a esto de forma solos, no se puede, y vuelvo a hacer ese mismo llamado de una sola empresa, de una sola grupo, de una sola familia, de una sola universidad. No se puede llegar lejos si no es en conjunto. Entonces agradezco mucho esta participación, esta amplitud, esta transparencia que tienen todos ustedes. No me queda nuevamente más que agradecer. Gracias, maestro Armando Ríos Peter, por tu espacio, por tus palabras de conciencia, por esta unión y cohesión con estos grandes panelistas. Al doctor, obviamente, el doctor José Solís, el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchísimas gracias, doctor, por todo su insight. La verdad es que ha sido muy, muy valioso. Doctor Marco Antonio Landavazo, muchísimas nuevamente gracias por su perspectiva, sobre todo en la parte como coordinador de investigación científica de la universidad. La verdad es que es muy, muy importante esta parte, como bien dijo Armando. México es o sea, tiene todo para ser el líder en investigación, en producción, en desarrollo, en manufactura. Entonces, sin duda nos hace falta mucho de eso. La doctora Rachel Papineau, muchísimas gracias por su perspectiva, por obviamente esta visión más cercana a la planta, de dónde venimos, de dónde estamos, cómo podemos acercarnos a la población en general, a los pacientes que necesitan estos productos derivados, al tema obviamente de la parte espiritual también de la planta, sin duda es muy valiosa. Obviamente el ingeniero Serrano, director general de Mofisa, muchísimas gracias por su expertise en la parte de producción, en la parte administrativa del campo, de las colectivas y demás. La verdad es que esto ha sido sin duda bastante significativo. Para mí llevo mucha información, he aprendido mucho, ojalá a ustedes también les haya servido eso, y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias en nombre del grupo promotor de la industria de cannabis y de ICANN, gracias por su espacio y por su tiempo, y bueno, esta será la primera de muchas. Muchas gracias a todos, que tengan muy bonito viernes, muy bonito fin de semana. Como dijo el doctor Solís, cuídense mucho, sigue todavía el riesgo, la pandemia, a cuidarse, sana distancia, a usar cubrebocas. Muchísimas gracias por todos, bonito viernes. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Que les vaya bien, gracias por todo.